Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar y en la hora en la que nos vean o nos escuchen en esta nueva edición de Titanes del Mundo del Trabajo. En esta ocasión me da muchísimo gusto recibir a una titán, mucho más del mundo del trabajo, una titán en muchos sentidos, una titán en el mundo del combate a la corrupción, y ahora nos va a platicar de sus nuevas responsabilidades, una persona que ha trabajado mucho en diversos temas, una una persona muy reconocida en distintos medios laborales y mexicanos. Entonces, me da muchísimo gusto presentarles a Vania Pérez. Y Vania, Vania Pérez Morales, porque luego la gente dice, no dices el segundo apellido. Entonces, bueno, Vania Pérez Morales. Vania, pues yo más que entrarle demasiado al pasado, me gustaría mucho que habláramos del presente, del futuro, de tus logros. Entonces, ¿por qué no empezamos conversando? ¿Dónde estás parada hoy? Cuéntame un poco de este nuevo reto que vas a asumir y vamos entrando a temas ya más de detalle. Claro que sí. Bueno, Octavio, pues muchísimas gracias por la invitación. Saludos a quien nos escucha, ya sea en la tarde, en la mañana, en la madrugada o en la noche. Me alegra muchísimo estar por acá para platicar contigo y hablarte sobre lo que depara este 2025 para una servidora, pero también en el mundo laboral, en el mundo anticorrupción en el que estoy, qué es lo que viene. Y con eso me gustaría comenzar. Este año tengo la fortuna de dirigir el Sistema Nacional Anticorrupción en nuestro país. Es una apuesta que se hizo reforma en el 2015 y que después un grupo de ciudadanos y también legisladores en este país avanzaron para que tuviéramos coordinación de varias autoridades para combatir la corrupción, prevenirla, sancionarla y también detectarla. Y en ese sentido quedó en el centro un papel muy importante, que es Ciudadanos, un comité de participación ciudadana integrado por 5 ciudadanos que pudieran destacarse en los temas de fiscalización, anticorrupción, rendición de cuenta, transparencia, y que integraran este comité y que a la postre pudieran dirigir el Sistema Nacional Anticorrupción, que está compuesto por 6 sillas más, por 6 instituciones. Hemos perdido ya una, que es el INAI. Entonces, en el marco de esto, cada año, cuando está por vencer, digamos, tu nombramiento, el último año de tu nombramiento, te toca presidir no solamente el Comité de Participación Ciudadana, sino el Comité Coordinador del Sistema. En ese sentido, es un hito muy importante en el mundo que un ciudadano, una ciudadana, en este caso yo, pues me toca presidir. ¿Qué hay para este año? Bueno, tenemos la fortuna que inicia un nuevo gobierno. Creo que es una oportunidad el hecho de que tengamos una nueva presidenta, y eso permite también, con los bríos de las nuevas instituciones, poder hacer muchas recomendaciones y poder hacer cambios. A mí en particular me interesan 3 temas, Octavio, que espero que le interesen también a la ciudadanía. Lo parto desde ahí, ¿no? El reconocimiento de las víctimas de la corrupción. Creo que mucho hablamos en México de quiénes son los corruptos, cómo nos roban el dinero y cómo se hacen de riquezas multimillonarias para ellos y sus cercanos, pero pocas veces hablamos de las víctimas de corrupción. ¿Quiénes son las víctimas? ¿Quiénes sufren porque no haya medicamentos? ¿Quiénes sufren porque se caigan pues, las líneas del metro? ¿O quiénes sufren porque no existan los servicios adecuados en este país? Entonces, el reconocimiento de las víctimas es algo en el que voy a trabajar muy duro este año por proteger a quienes denuncian la corrupción. Creo que tenemos una mala costumbre de que en México y en el mundo en general se cree que el soplón o que el alertador, en la lengua inglesa se dice whistleblower, alerte de la corrupción, y está muy mal visto. Me parece que en el sector privado ha avanzado muchísimo los canales de denuncia en el ámbito de la integridad empresarial, del compliance, pero en el ámbito público no ha avanzado. Entonces, es completamente necesario que podamos proteger a esas personas que
pues que se atreven a decir, aquí hay corrupción en en mi institución o en el sector privado, o incluso yo estoy viendo que en el hospital donde están tratando a mi esposo o a mi esposa hay corrupción, pero me da mucho miedo denunciar. Entonces, proteger a los denunciantes es muy importante. Y el tercer tema en el que voy a estar trabajando e impulsando desde el Sistema Nacional Anticorrupción es el tema de ética e integridad, no solamente en el ámbito público, sino en el ámbito empresarial. Creo que es habitual que creamos que el tema de la corrupción solamente está en el sector público, y en el sector privado hemos perdido de vista esto y somos corresponsables de que este país sea un país íntegro. Entonces, vamos a trabajar muy fuerte en el tema de integridad empresarial y en el tema de ética e integridad en el sector público, y generar programas efectivos de prevención donde haya incentivos, por ejemplo, para el sector privado, para vender al gobierno, por ejemplo, y que haya incentivos para la integridad. Me parece que a veces perdemos de vista esto. eh, Creo que a veces se pierde de vista el tema de la integridad. Entonces es algo que me interesa mucho trabajar. Y estos serían los tres caminos por los que me gustaría ir, que claro, se bifurcan en muchas cosas, como vigilar la compra de medicamentos, como ver los grandes casos de corrupción que no se han resuelto en nuestro país, ver cómo los pequeños temas de corrupción, lo que se llama petit corrupción, cómo pueden ser resueltos a través de simplificación administrativa, a través de mejorar las condiciones gubernamentales y de simplificación de trámites, cómo puedes ahorrarse el ciudadano el tener el famoso coyote o el famoso gestor. Y estos son en general los temas, Octavio. Buenísimo, súper interesante, mi querida Vania, ¿no? En este último tema, pues pienso mucho en la digitalización. Si tuviéramos mucho más procesos digitalizados, seguramente habría mucha menos corrupción. Tuve la oportunidad de entrevistar hace algún tiempo a una persona en Perú que están trabajando mucho esto, y el gobierno peruano ha logrado reducir como 30% de los trámites, o más bien incorporar como que 30% de los trámites ahora se hacen de manera digital, y eso ha logrado reducir al 100% la corrupción, porque pues ahí no hay corrupción, entras y haces el trámite, pagas por internet, o sea, todo se hace de forma digital. Entonces el avance es increíble. Ya platicaremos de esto un poquito más a profundidad. Cuéntanos en términos generales, mi querida Vania, ¿cómo ves la corrupción en México? ¿Ha cambiado en los últimos años? Y no me refiero, no quiero pensar en términos sexenales, aunque podríamos hablar de eso, pero yo me buscaría decir, a ver, hace 5 años, o hace 10, o hace 15, hace 20, hoy hay más corrupción que antes, es igual, es más cara. ¿Qué ha pasado con la corrupción en México en general? Me queda claro que hay mucho más conciencia, que se habla mucho más del tema, pero en el mundo práctico no estoy tan seguro si ha cambiado mucho. A ver, creo que tocas un tema muy interesante, ¿no? O sea, a lo mejor tenemos más información, y eso es importante. Recordarás que hace 3 sexenios no hablábamos de corrupción, ¿eh? Y yo comencé más o menos hace 15 años a dar cursos de integridad, ética e integridad, y ni siquiera nos dejaban en el gobierno mencionar la palabra corrupción. Teníamos que decir como ilegalidades, falta de integridad, tratar de como que darle la vuelta a la palabra. Me parece que hemos avanzado en mencionar el problema. El día de hoy la corrupción cuesta a los mexicanos un poco más de 3,500 pesos. Según la encuesta del INEGI, la ENSIG, la última encuesta, nos dice que a los mexicanos en promedio les cuesta más de 3,500 pesos la corrupción año con año. Y hay corrupción que no vemos. Sin embargo, lo doloroso es que a quien más le cuesta es a las personas que menos tienes. Si tú me dices, oye, 3,500 significan para ti, o yo te pregunto, Octavio, para ti significa dejar de comer o dejar de
no sé, ir al doctor, me vas a decir, no, Vania, por supuesto que no. Pero para una persona que su gasto promedio es menos del mínimo, pues va a considerar un gasto importante. Ahora, tenemos grandes casos de corrupción en los últimos sexenios, en los últimos años. Eh, Quisiera hablar de estos 3 sexenios para acá, o 4 sexenios para acá, 3 sexenios, porque este pues está empezando. Decir que grandes casos de corrupción están saltando hacia otros delitos, es decir, se está complejizando el tema de la corrupción en temas que tocan el crimen. ¿Qué pasa? Para que exista el día de hoy narcotráfico, quiere decir que hay autoridades que se están corrompiendo. Quiere decir que hay sector empresarial, sector privado, que está vendiendo pues productos que podrían ser utilizados para la producción de drogas y que entonces se les está dando dinero más para que puedan vender estos productos. Entonces, quiere decir que hay muchísima más corrupción porque la corrupción se ha profesionalizado y ha avanzado y se ha tecnologizado también. Y entonces yo sí creo que hay más corrupción en el país, no por un tema de los gobernantes, sino porque la corrupción trabaja de manera transnacional, trabaja en redes y necesita de redes muy sofisticadas para seguir operando. Entonces, no podemos combatir la corrupción a través de políticas nacionales, sino debemos de inscribirnos en el ámbito internacional de lo que se está haciendo y generar más cooperación para detener estas grandes redes. Vemos el caso de Odebrecht, por ejemplo, una persona o una empresa que le apostó a darle, a financiar todas las campañas políticas en América para después tener pues dividendos de esto en un negocio. Alguien diría, pues qué abusado, ¿no? En el ámbito público, pues eso es corrupción porque utilizó esto para eventualmente cobrarles el favor a los políticos y decirles, dame contratos. Entonces, el problema no es que haya operado Odebrecht en México o que haya operado en Perú. El problema es que siguen operando estos mecanismos y no se han tenido la cooperación internacional para detener que esto siga ocurriendo, ¿no? Tenemos casos de presidentes incluso condenados por este tema y en México, debo de decirte, pues que no tenemos avances en el caso Odebrecht, por ejemplo. Entonces, creo que hay que analizarse y cierro con esto para decir, lo podemos mencionar, creo que es un avance importante mencionar y poder visibilizar que tenemos un problema, es un avance en ese sentido. Me parece que es un retroceso en tanto que en el ámbito internacional no tenemos mayores redes que apunten a otros países para detenerlo. Y tercero, que necesitamos no solamente reconfigurar lo que pasa en el sistema de justicia, sino también en la procuración de justicia. ¿Qué pasa? ¿Por qué los casos de corrupción no están llegando a transformarse en carpetas de corrupción? ¿Por qué hay un alto índice de impunidad y solamente el 1% o el 2% de los casos de corrupción llegan a judicializarse? Porque no se está denunciando. Quiere decir que no hay protección para estas personas que pueden denunciar, pero también creen que no hay un incentivo suficiente para decir, me rifo para ir a denunciar. Y esto porque piensan, bueno, pues tal vez las autoridades lo van a desdeñar. Entonces, creo que hay que hacer una ingeniería muy fuerte, diría Octavio Aguilar, hacerlo sencillo para que la ciudadanía llegue a sentir, híjole, puedo ver que aunque siga creciendo la corrupción, sí veo que mis autoridades me están respondiendo y de una manera muy asequible puedo ver yo que el problema que tengo se está resolviendo. La digitalización es una respuesta. Buenísimo, súper interesante, mi querida Vania. Vania, en términos de las empresas, en tu experiencia personal, profesional, del consejo que ahora va a estar por presidir,
¿Qué hacer? ¿Qué tienen que hacer las empresas? ¿Quién primero te preguntaría más bien? A ver, ¿quién en las empresas está viendo este tema? Yo sé que en algunas es el área de recursos humanos, cada día hay más gente que está en el área de compliance, ya hay como tal, algunas empresas lo tienen en el área jurídica. ¿Quién está haciendo en el lado de las empresas estos temas? ¿Quién está viendo que haya un verdadero combate a la corrupción? Eh, ¿Qué has visto tú que dirías, esto es el benchmark, estas son buenas prácticas que están haciendo organizaciones para lograr reducir la corrupción? Yo creo que hay muchas buenas prácticas. También estoy convencida que no son suficientes. Por ejemplo, esto de la lista que hace sobre las 500 mejores empresas que tú conoces, que conocemos todos, lo que se está haciendo en materia de compliance en algunos grandes consorcios, por ejemplo, las Big Four, que asesoran a otras empresas, me parece que son buenas prácticas, pero también aquellas que tienen pues un área de compliance o un área jurídica que ve esto. Pero quiero decirte que por lo regular se queda en el ámbito de medianas a grandes empresas, a empresas transnacionales que buscan como foco expandir sus operaciones en el ámbito internacional y entonces que les piden regulaciones que van en el ISO 3001, que van con temas orientados a el Anti-Bribery Act en Reino Unido o lo que va con la FCPA en Estados Unidos. Y entonces, ¿qué está pasando? Las pequeñas empresas, las empresas familiares, las microempresas en el país se están quedando fuera de esta posibilidad. Y entonces implican dos temas. Uno, que ocurra una incidencia mayor de corrupción, porque no van a tener programas de prevención, pero también, y creo que lo que más le importa a las empresas es que se están quedando fuera del mercado. Al no cumplir con esos estándares, pues no vas a poderle vender a otros países, a otros socios comerciales, y entonces te vas a quedar en un mercado pues muy local, y entonces, pues ahí tenemos a empresas que no logran avanzar, ¿no? Según la ENCRIGE, realizada por el INEGI también, en lo que más gastan, y esto seguramente lo sabes, Octavio, en lo que más gastan las micro y pequeñas empresas es en abrir, en los trámites y en la corrupción que hay alrededor de gestionar, abrir una empresa. Algunas se quedan incluso en la idea de abrir debido a esto. ¿Qué es lo que debería de pasar? Y creo que es una idea que está planteada ahí, pero me parece que no hemos tenido la suficiente potencia para llegar. Creer que somos corresponsables, Octavio, tanto en el sector privado como en el sector público, de la corrupción. El sector privado dice, es que yo quería abrir una empresa y los corruptos del sector privado, del sector público me cobran mucho, entonces pues yo ya no la pude abrir y pobre de mí. No, eres corresponsable en el sentido de que no estás haciendo nada para cambiarlo, nada para denunciarlo y pues que te quedaste nomás ahí diciéndolo. Entonces, somos corresponsables de que esto ocurra. Y entonces, una de las cosas en las que llevo un par de meses trabajando es en crear una alianza anticorrupción de varios, pues, de las más importantes colegios de profesionistas, pero también cámaras empresariales, a decir, vamos a estar juntándonos a hacer una alianza por la integridad, nosotros a comprometernos a que nuestros agremiados y a los que no son nuestros agremiados, cómo les hacemos llegar herramientas que puedan utilizar, pero también cómo le exigimos al gobierno que simplifique trámites o que nos facilite la manera o que podamos denunciarle corrupción. Y creo que no hemos estado desde por lo menos el sexenio pasado sentados todos en la misma mesa, ¿eh? Creo que es responsabilidad de las dos partes porque no ha presionado suficiente el sector privado, pero también el sector público a veces se ha quedado corto en abrir la puerta, ¿no? Vania, un poco para ir cerrando, para ser respetuosos de los tiempos.
¿Qué, qué obligación tenemos nosotros los ciudadanos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros el ciudadano, el común, la gente de la calle, la persona común y corriente, como todos nosotros? Es decir, ¿qué son las cosas que tenemos que hacer para lograr que haya menos corrupción? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, a lo mejor suena muy sencilla la pregunta y la respuesta a lo mejor puede ser muy amplia, pero es que yo creo que podemos hacer más cosas de las que estamos haciendo y creo que las deberíamos estar haciendo. Sí, y les regreso la pregunta a los que nos están escuchando y voy a plantear una respuesta. La corrupción existe en el mundo, existe en México y no se ha acabado. ¿Por qué creen ustedes? Piénsenlo. Tómense un momento para reflexionar por qué no se ha acabado. Creo que la respuesta es sencilla, porque no hemos querido. No somos de otro planeta, ¿eh? Respecto a los que viven en Finlandia o en Dinamarca, los mexicanos no tenemos un gen malvado. Somos exactamente iguales y no hemos querido acabar con la corrupción. Y esto pasa por diferentes cosas. Creemos que es más cómoda, creemos que es más fácil y creo que no hemos tenido la visión de lo otro que podría pasar de trabajar desde la integridad. Comúnmente me hacen esta pregunta, Octavio, y me dicen, bueno, ¿por dónde empezamos? Eh, ¿Cómo cambiamos México? Creo que todos queremos cambiar México. Mi máximo interés en la vida, si me preguntaras, es que no haya corrupción en mi país. Esto me gustaría que pasara. ¿Lo puedo lograr? No lo puedo lograr. Tú que me estás escuchando, tampoco lo vas a poder lograr. Me encantaría decirte que sí. Sin embargo, ¿qué sí podemos lograr? Cambiar nuestra área de control. Mi área de control es lo que yo puedo controlar, mi cuerpo, mis movimientos, lo que pienso, lo que hago con las demás personas. Entonces, ¿cómo puedo cambiar las cosas? Si dirijo una oficina, llegando temprano, respetando los derechos laborales, respetando el tiempo de los demás, manejando a la velocidad marcada, es decir, cumplir con las reglas que hay en este país, no para cumplir con la norma, sino para cumplir con la convivencia del país y porque esto va a originar que tu área de influencia, es decir, con las personas que convivimos cotidianamente, pues digan, oye, mira, esta mujer pues no llega tarde, ¿no? Entonces, cuando me reúna con ella, no voy a llegar tarde. Oye, mira, esta persona no tira basura, yo no voy a tirar basura. Oye, esta persona no paga moches, ni siquiera no paga ni no cobra, ni siquiera le voy a ofrecer, ¿no? Y esto va contagiando esa área de influencia y muchas personas, Octavio, trabajando en el mismo compás, vamos a originar cambiar nuestra área de interés que va a ser México. ¿Cómo comenzamos? Por nuestros hijos, por nuestros papás, pero primero por nosotros mismos. Creo que ya está más de más decir lo que nosotros sabemos que no es correcto, denunciar lo que está ocurriendo y también saber qué hacen las autoridades, ¿no? A veces ni siquiera sabemos de qué va el reglamento de tránsito y entonces es muy fácil que un oficial nos detenga, un tránsito nos detenga y nos trate de cobrar ahí un moche porque nos conocemos. Entonces, empiecen por una pequeña acción, creo que es un gran momento, estamos iniciando el año y tal vez dentro de sus propósitos les pido que cuelen por ahí uno que tenga que ver con la vida pública, involucrarse en lo que ocurre en mi calle. No les pido que se involucren en lo que pasa en el país. ¿Qué ocurre en mi calle? ¿Pasa el camión de la basura? Si no pasa, oye, ¿a dónde me debo de dirigir? Le escribo a la delegación. ¿Me cobran por llevarse la basura? ¿Cómo le hago para que ya no me cobren? ¿Cómo lucho para que las personas tengan un buen salario y no requieran de esa propina para trabajar? Entonces, cosas sencillas. Buenísimo, mi querida Vania, buenísimo, buenísimo. A ver, pues un par de preguntas más y con esto cerramos. Siempre hacemos una pregunta en este Sí. podcast que es, ¿qué no sabemos de ti o qué sabe muy poca gente de ti? Fíjense que me gustaría compartirles que desde muy chica, lo que no saben de mí es que vengo de una familia de muy escasos recursos. Soy la primera mujer en mi familia a acabar una carrera profesional.
Más aún, imagínate, de las dos familias, la primera en tener un doctorado. Em, pero fíjate que la integridad me llevó acá, ¿eh? Em, Siempre me preguntan, oye, ¿y cómo llegaste a esto? ¿Y cómo empezaste a trabajar en la ONU? ¿Y cómo asesoras ahora a países? En los próximos días asesoraré a Honduras. Tengo el privilegio, y acá te lo digo como primicia, voy a asesorar para la creación de su Sistema Nacional Anticorrupción a Honduras. ¿Cómo lograste esto? Yéndose por la derecha, ¿eh? Yo no tengo ningún cuate, ningún tío, nadie me metió aquí. Me fui por la derecha, estudié. Mi papá me dijo, la única posibilidad que tienes, Vania, de salir adelante y de salir de la pobreza en la que vivimos, que me gustaría no haberte dado, pero en la que vivimos es que estudies. Estudié, me fui por la derecha a hacer los exámenes, participar. Soy de esas personas que dicen, hay que participar 20 veces y participé 20 veces. Y hay que participar otra vez, otra vez. Quizá lo que no sabe de la gente de mí es que la constancia es una manera de llegar, pero también la integridad es una forma de obtener beneficios personales. Y por eso creo que soy una gran promotora de la integridad. Siempre les digo, hay que abonar a más integridad y menos corrupción, ¿no? No combatir la corrupción, sino hablar más de integridad. Y creo que en ese sentido soy un gran ejemplo, lo he vivido en carne propia. Irse por la derecha sí se puede y sí tiene gratificación, Octavio. No, maravilloso, me encanta, creo que con eso debemos de acabar. Es precioso, es muy bello lo que nos acabas de decir y yo creo que eso es lo que deberíamos de hacer todos. Educación y integridad, eso cambia y transforma cualquier sociedad, cualquier grupo, cualquier comunidad y obviamente cualquier país y al mundo, ¿no? Pues, Así es. Vania, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos quedamos con muchísimos temas en el tintero y te voy a invitar en otra ocasión. Sí, Por veámonos ahora, pronto. muchas gracias. Por ahora, desearles a todos muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora y en el lugar que nos hayan escuchado. Muchas gracias por seguirnos en Titanes del Mundo del Trabajo y les pido por favor que, pues si les gustó el episodio, lo compartan, lo comenten. Estamos siempre muy abiertos a escuchar la retroalimentación, a verlos. Estamos en YouTube y en Spotify. Y bueno, mil gracias otra vez, Vania.